Un saludo cordial con todos. Mi nombre es Kelvin Andrés Olórzano, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, veremos el siguiente tema que trata sobre los acueductos, rellenos y túneles. Como podemos ver en la estructura, tenemos los temas que son el concepto y marco teórico, sus usos y aplicaciones. Tenemos un formulario digital y, por supuesto, los cálculos y ejemplos resueltos a través del software Excel. Finalmente también tenemos la comparación y sustentación de las ventajas y desventajas de cada uno de estos elementos. Bien, pues tenemos en el marco teórico y en los conceptos que los acueductos vienen desde tiempos inmemorables, ya que desde a su vez los romanos construyeron acueductos en toda su extensión de su imperio para llevar aguas a las ciudades y pueblos que requerían de varias distancias y por ende pues tenían que acortar energía, ya sea en transportarlas eh, por personas y a su vez estas, se construyeron estos acueductos. Bien, en sí los acueductos pues en este imperio movieron únicamente agua a través de gravedad, o sea por pendiente, ya sea por la elaboración de un ligero gradiente, a través de conductos de piedra, ladrillo, hormigón, y a veces también por pendientes más pronunciadas. Como se puede apreciar en la imagen de la parte inferior izquierda, tenemos cómo era su distribución en diferentes tipos de acueductos que se realizaban. Entonces también tenemos que este tipo de estructuras fueron construidas por una persona muy importante que es Apio Clauseco, que fue el primer acueducto de Roma, el Aqua Appia. ¿Qué son las estructuras de cruce? Según Máximo Villón, se dice que las estructuras de cruce son las obras mediante las cuales, como su nombre lo dice, es posible cruzar canales con cualquier obstáculo que se encuentre a su paso. Este puede ser, este tipo de obstáculo puede ser un ferrocarril, un río, una depresión topográfica, montañas, elevaciones, etcétera. Y pues nos sirve para salvar este obstáculo, estas estructuras. Por lo que lo más importante dentro de ellas está lo que son los acueductos, los rellenos, los túneles, que son los que centraremos en este tema. Bien, pues dentro de la definición de cada uno de ellos podemos apreciar los siguientes, que un acueducto pues es un puente canal de un conjunto formado por un puente y un conducto. Este puede ser de concreto, hierro, madera u otro material resistente donde el agua escurre por efecto de gravedad. El relleno es una estructura de tierra compacta de cierre de sección de la depresión topográfica, elevando así pues el nivel del terreno para permitir el paso del agua a través del conducto. Su diseño se asemeja más a lo que es una presa de tierra. Y por último tenemos el túnel, en lo que se utiliza en los valles estrechos con ríos caudalosos para desviar el cauce del mismo. Y también estos túneles se basan en lo referente a los acueductos, que son básicamente aquellos destinados a conducir agua, por lo que se les confiere su singularidad. Tenemos los usos y aplicaciones dentro de cada uno de ellos. En los acueductos es utilizado principalmente para destinar el transporte de agua entre dos o más puntos con existencia de desniveles con grandes depresiones, por lo que el costo del acueducto es directamente proporcional a su longitud. Tenemos también lo que es el relleno. Un relleno hidráulico es realizado con un fin que puede aportar un sistema de contención, simulando un diseño de presa de tierra, lo cual otorga un sistema de drenaje natural, dado así que evita usar materiales como concreto, hierro, etcétera, por los altos costos de los mismos. Y tenemos el túnel, que es construido para transportar agua. En cuanto a sus usos, tenemos lo que es aprovechamiento, abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario, trasvase de cuenca y riego-drenaje. Bien, tenemos el formulario digital y del ejemplo que nosotros hemos resuelto. Aquí se va a dividir al último de toda la explicación del formulario. Tenemos un ejercicio resuelto en Excel, en el cual se ha subido a la plataforma de Google Drive y pues continuamos con el formulario. Primero tenemos que por aspectos económicos, el ancho del conducto elevado debe ser lo menor posible para mantener el flujo subcrítico, siempre este flujo. Así pues las dimensiones serán las mínimas posibles
y se diseña en condiciones cercanas a las críticas, más no sobrepasando estas, dado que en base a ello se tiene una sección rectangular en condiciones críticas que cumplen con las siguientes ecuaciones. Primero tenemos el cálculo de tirantes, que se puede apreciar la ecuación. Tenemos el ancho crítico. Va a ir calculándose un orden cronológico. Después tenemos lo que es la ecuación, se tiene como dato el caudal. Entonces, por ello se procede a calcular el ancho B, que se requiere conocer el EMM, que se determina con la siguiente ecuación. Bien, hay que tener en cuenta que para este análisis, el caso de estudio es necesario tener los siguientes parámetros, como es el espejo de agua, tenemos el tirante, la base del canal y por supuesto, pues la pendiente, que sería la pendiente del canal, que sería Z, de un valor de 0 en un canal rectangular o dependiendo de la variación del canal trapezoidal. Bien, para la longitud de transición se tiene que considerar con el tipo de elementos que se va a construir, por ejemplo, el concreto, por lo que se tiene la longitud en la fórmula inferior y pues para lo concerniente a las elevaciones de nivel de agua y plantilla, se debe tener en cuenta el inicio y el final de la transición, por lo cual el cálculo, a diferencia del nivel del agua entre los dos puntos de la transición, como es el punto A y es el punto B, es por ello que en entrada y salida del acueducto van a tener diferentes ecuaciones. Se puede apreciar el inicio de la transición, al final de la transición y pues el cálculo de la diferencia de niveles de agua. Continuando con el cálculo de la diferencia de niveles de agua, se tienen las siguientes ecuaciones, por lo cual se va a determinar lo que es la pérdida de energía en el punto B, el desnivel de las plantillas, la elevación eh, del punto B, sería la transición de salida, y también pues la elevación del punto al inicio y a la final de la transición. Para las pérdidas es muy importante tener en cuenta que para el acueducto se va a tener las siguientes consideraciones. Primero, lo que es el radio hidráulico, la pendiente, la pérdida por fricción, y teniendo todo esto se va a considerar, según la tabla 7.1 de los valores de KE y KS, dado por el autor Máximo Villón, tenemos el tipo de transición, perdón, por lo que nosotros hemos considerado una línea recta y tenemos el valor de 0.30 para KE y un valor de 0.50 para KS, que son los coeficientes de pérdidas de la transición en entrada y salida. Bien, continuando con esto, se prosigue con el cálculo de las diferencias de los niveles del agua en los diferentes puntos. Bueno, se tendría en los puntos C y D. Tenemos el cálculo de la pérdida de energía en la entrada de la transición y el cálculo de desnivel entre las plantillas. Z viene siendo lo que es la elevación sobre el acueducto. Tenemos las pérdidas de energía totales en el punto A y D, a diferencia como se calcularon anteriores la B y la C. Tenemos la energía total que viene siendo el cálculo de cada una de estas de las elevaciones en el punto C, en el punto D. Y por último tenemos la elevación del agua al inicio de la transición de la salida en C y al final de la transición de la salida D. Bien, teniendo todo lo anterior, tenemos que calcular la longitud total del acueducto, incluidas las dos transiciones, como se puede apreciar en la última ecuación. Para análisis, se puede apreciar lo que es el link en el que se puede dar clic y se puede ingresar al ejercicio resuelto en el software Excel. Bien, como se puede apreciar, tenemos aquí el desarrollo del ejercicio en el software Excel, por lo que nos dice lo siguiente. El cálculo hidráulico se debe tener en cuenta con los siguientes datos, que es el caudal, la base, la rugosidad, el valor de Z y el valor de la pendiente. Claro que aquí se pudo ver que el ejercicio nos daba unos valores en los cuales teníamos que nosotros transformarlos para acoplarlos y así no haber modificaciones. Entonces tenemos primero que ver el cálculo del tirante, como se mencionó anteriormente. Tenemos el cálculo del tirante que nos otorga el ejercicio, que es de 0.4746 metros. Nosotros calculamos el otro tirante con esta fórmula. Por lo que aquí tenemos que considerar que M viene siendo la inclinación de las paredes. En este caso, por ser rectangular, no tiene una inclinación, como se mencionaba, y va a ser un valor de 0. Entonces se puede ver la fórmula. Y teniendo esto, vamos a proceder a calcular el ancho. Por la fórmula que está aquí se puede apreciar. Calculamos también el ancho superior de B. Establece
como se establece un canal rectangular, a la entrada del ancho superior va a ser igual al ancho de la plantilla. Entonces, tenemos este valor de 1.5, viene siendo igual al valor del dato que nos otorga. Tenemos la longitud de transición. Aquí podemos ver la fórmula y tenemos el valor que nosotros calculamos y el valor redondeado, ya que por fines constructivos siempre se establece una longitud más afín a valores redondeados de 1.25, 1.50, etc. Entonces, teniendo esto, vamos a calcular las elevaciones de nivel de agua y plantilla que tenemos al inicio, al final de la transición y el cálculo de diferencia de niveles. Como mencioné anteriormente, en la tabla punto 7 podemos ver la línea recta. Se estableció esta línea recta con un valor de 0.30, 0.50 para nuestro ejercicio. Entonces, calculamos el área y velocidad en el punto A. Tenemos la velocidad, la área y la velocidad calculada. Igualmente, para el punto B, calculamos con las mismas fórmulas y también calculamos lo que es la altura de la velocidad en el punto A y en el punto B. Teniendo todo esto, calculamos lo que es la pérdida de energía, el cálculo de la plantilla y la elevación en los diferentes puntos, tanto en A como en el punto B. Al final de todo esto vamos a tener elevación del agua, la elevación del agua al inicio de la transición y la elevación del agua al final de la transición. Aquí tenemos que aplicar las siguientes ecuaciones y nos otorga los siguientes resultados. Continuando, tenemos las pérdidas por fricción del acueducto, tenemos lo que es el radio hidráulico y también la fórmula de la pendiente, que bien viene siendo, tenemos el valor de sobre M. Tenemos las pérdidas por fricción y al final tenemos también lo que es la transición de salida. Tenemos que utilizar el valor de KS dado por la misma tabla 7.1 con línea recta de 0.50. Entonces aquí tenemos lo que es la diferencia entre niveles de agua entre los puntos C y D. Entonces tenemos que calcular lo que es A con la siguiente fórmula. Con el valor de K2 viene siendo lo que es el valor de 0.5, como se puede apreciar. Tenemos el cálculo de la pérdida de energía de la transición dada por la siguiente fórmula. Y de la misma manera calculamos lo que es el desnivel de las plantillas, donde hay que considerar que YC va a ser, el tirante en C va a ser igual al tirante en B y el tirante en D va a ser igual al tirante en A. Entonces aquí utilizamos la siguiente fórmula de Z y esta va a ser la elevación sobre el acueducto. Tenemos las pérdidas totales de energía en el punto A y en el punto D, por lo que utilizamos la siguiente ecuación y una vez teniendo esto, calculamos lo que es el cálculo de elevaciones, tanto en el punto C y tanto en el punto D. Aquí ha habido un error, pero bueno, se lo cambio. Y tenemos los siguientes resultados. Por lo que teniendo esto, finalmente calculamos lo que es la elevación del agua en el punto de transición de salida en C y la elevación del agua al final de la transición de salida en D, teniendo los siguientes valores y teniendo todas estas longitudes, calculamos la longitud total del acueducto incluida en las dos transiciones. Este sería el final del ejercicio y ahora continuamos con la exposición. Bien, como se pudo explicar el ejercicio, ahora continuamos con lo siguiente, que es la comparación de sustentación de las ventajas y desventajas de cada elemento. Pues bien, tenemos primero las ventajas. Dentro del acueducto, el material utilizado para su elaboración puede ser concreto, como se mencionó anteriormente, madera, hierro u otro material que permita elegir su coeficiente de rugosidad. Al tener este dato es muy importante para nosotros poder determinar las pérdidas por fricción y demás. Dentro del relleno tenemos que el mismo permite aumentar la eficiencia y productividad de los tajos debido a la disminución de consumo de madera y a la reducción del costo de minado por la versatilidad que brinda, dado que aquí no se tiene que utilizar ningún material, sino específicamente un material cerca de esta zona, lo cual elevaría el ahorro de costos. Ahora en el TUNA tenemos que este facilita la inspección del estado del mismo, como se puede apreciar en la imagen inferior a la derecha, y para un posible reemplazo o reajuste se puede con simplemente visualización eh, tener en cuenta que esto no se puede hacer en otro tipo, como sería en el acueducto o el relleno, dado que en el relleno también una de las ventajas sería los materiales que se utilizan y este puede a su vez producir efectos adversos. Continuando con las desventajas, tenemos lo que es dentro del acueducto, tenemos que una desventaja importante sería la erosión, puesto que cuando una estructura que conduce agua, desemboca en un canal de tierra
y por lo que se necesita siempre una protección en los primeros metros de canal, lo cual elevaría el costo y por supuesto pues también el mantenimiento, etcétera. Dentro de lo que es el relleno, este sistema hidráulico requiere una alta inversión de capital, dado que también el drenaje de relleno siempre arrastra cierta cantidad de finos, los cuales se depositan en las partes inferiores y en los peores de los casos puede existir un desbordamiento de los mismos. Ahora, considerando lo que es el túnel, pues se tiene que elegir un diámetro adecuado del tubo para evitar que el caudal a tubo lleno sobrepase el caudal de diseño elaborado. Para esto tendría que hacerse un estudio bien preciso, pero para ello también existen errores en el cálculo, por lo que hay que sería una desventaja para este tipo de diseño. Por último, tenemos también lo que es la bibliografía, no menos importante, tenemos la de Máximo Villón, en la cual si se puede dar clic en el siguiente enlace, lo llevará directamente al libro que ahora es muy conocido y es muy bueno. También tenemos lo que es la bibliografía de los acueductos romanos, dado por Rafael Torres, en el cual también se adjunta un link en el que se puede dar clic y se puede analizar más del tema. Eso sería toda mi exposición. Muchas gracias por su atención y un buen día.